Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes, hoy contamos con la presencia de Boris Gutiérrez en el segmento Construyendo Hogares Sólidos. Si es que, Boris, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, querido Jorge. Empezando esta nueva semana, después de una semana con bastante trabajo, muchas cosas, decisiones que tomar, pero vamos caminando seguros, confiados, de entender y saber que estamos siendo guiados por Dios. Ya arrancamos también herencia cristiana, el colegio. Entonces, verdaderamente estamos muy, ¿cómo explico? Muy apasionados, yo diría, muy apasionados con el trabajo de este año. Entonces, ahí vamos, mi querido amigo. Qué bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy, Boris. Sí, señor, arrancamos de una. Estoy queriendo copiar el link que enviaste para el Zoom. Vamos a ver. Aquí está. Bueno, no lo estoy logrando. Bueno, ok, avanzamos. Si me permiten, les invito a abrir sus Biblias en el Lucas capítulo 16. Capítulo 15, el versículo 11 para adelante. Vamos a hablar esta tarde sobre los dos hijos del buen padre. Yo pondría otro nombre a esta parábola, yo diría la parábola del padre amoroso. Pero está en nuestra Reina Valera, parábola del hijo pródigo. Entonces, también dijo un hombre, tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a hablar un poco sobre esta parábola, sobre la historia de estos dos hermanos, el menor y el mayor, y vamos a tratar de hacer una comparación en tu corazón mientras vamos hablando. ¿Cuál de los dos hermanos crees que eres tú? En tu mente, ¿cuál es tu condición? Vamos a ver que el hermano menor, él entendía que tenía una parte con su padre, entendía que tenía una herencia con su papá y que él podía tomarla si él la quería. Y obviamente eso fue lo que hizo. Dijo, papá, ya creo que ya no quiero vivir más contigo, dame mi parte porque me quiero ir. El padre repartió los bienes a los dos, no solamente a uno, sino a los dos. Pero el menor, tomando su parte, se fue lejos de la casa a vivir perdidamente en una aldea, a gastar su dinero de manera incorrecta, hasta que quedó en la pobreza, hasta que quedó en la ruina. Y el único trabajo que encontró fue dar de comer a los cerdos. Y él estaba con tanta hambre que anhelaba saciar su hambre con la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Esa parte no la entiendo mucho. Pues nadie le daba, podía haberlo tomado, ¿no? Pero bueno, la palabra dice nadie le daba. O sea que probablemente ni siquiera era considerado ya como un cerdo, como para que alguien le diera un poco de comida de cerdo. Bueno, quién sabe. Entonces, estando en esa situación, este muchacho, el hermano menor, reacciona, la palabra dice, vuelve en sí, o sea, reacciona, recapacita, mirando su condición y dice, ¿qué hago aquí? Dando de comer a los cerdos y deseando comer la comida de los cerdos. Y vuelve en sí y dice, no, algo está mal, algo no está bien. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco. Qué necio, qué tonto que soy. O sea, aún los jornaleros tienen su parte. Entonces recapacita y dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser tu hijo. Y el hombre va camino a la casa del padre. Y cuando ya está por llegar a la casa del padre, el padre, mirando a lo lejos, vio que su hijo venía y movido a misericordia, sale corriendo en pos de este hijo, del hermano menor, de su hijo menor, y se echa en su cuello y lo besa y lo abraza y está feliz. Y el hijo le dice, papá, he pecado contra ti, contra el cielo, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, porque tus jornaleros tienen pan. Y es verdad, yo he despilfarrado tus bienes perdidamente, viviendo perdidamente, entonces ya, no, está bien, entiendo, no soy digno de ser tu hijo, pero por favor hazme como uno de tus jornaleros, porque aquí en tu casa hay abundancia de pan. Entonces, él reconoce en dos oportunidades que su padre tenía bienes y que él podía contar con los bienes de su papá. A tal punto es que se anima a pedirle a su padre su herencia, su parte. Y luego cuando le va mal, entendiendo que su padre era un hombre que tenía bienes y recursos y que ciertamente no faltaba el pan en la casa de su padre, pues él dice, voy a volver ahí. No importa que me hagan como un jornalero, pero por lo menos sé que voy a tener pan.
Sé que si trabajo en la casa de mi padre, voy a tener pan. Ahora, noten, por favor, la parte cuando el padre lo abraza. El padre no le reprocha. Muy interesante. No le reprocha, no le hace ningún reproche, porque creo que a veces hay momentos en la vida que uno no necesita que le estén restregando su pecado en la cara, porque ya se nota, se ve que ha habido un cambio en su corazón. Entonces, a veces a nosotros los hombres nos gusta restregar el pecado en la cara a nuestros hermanos o a las personas. Pero a veces no es necesario. Cuando nosotros nos damos cuenta que la persona está arrepentida y se ha dado cuenta que hizo mal, ya no tiene sentido el reproche. Ya no tiene sentido, yo te dije, yo te lo advertí, viste, yo sabía que ibas a volver como un perro con la cola, con la cola entre las piernas. Yo sabía que ibas a volver. Ah, ahora sí. Bueno, pues ahora, si eso es lo que quieres, te voy a poner de jornalero. Podía haberle dicho, ¿no? El padre con toda razón y con toda justicia, pero no lo hizo. No lo hizo. Antes, el padre dijo, criados, venid, venid siervos, ponedle vestido nuevo a mi hijo, quitadle esos calzados viejos, ponedle nuevo, ponedle un anillo y matad el becerro gordo, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era, pero ahora vive. ¡Wow! Yo veo ahí el amor del padre de una manera que a veces no se puede explicar con la razón. Lo más justo era darle su merecido y luego castigarlo y ponerlo como un jornalero y hacerle trabajar duro, hacerle trabajar el doble para que aprenda a respetar a su padre y para que aprenda, no sé, tenemos a veces ideas así, ¿no? Pero este padre entendía que su hijo ya había sufrido la vergüenza, ya había pasado la vergüenza y ahora él estaba volviendo al padre, volviendo a la casa, volviendo a la familia. Y el padre lo único que hizo es abrazarlo, amarlo y decirle, mira, no estoy escuchando lo que me dices porque yo te veo como mi hijo, no te puedo ver como un jornalero. Tú eres mi hijo. Olvídate del asunto. Vamos, entra a la casa que vamos a regocijarnos porque yo te consideraba muerto ya prácticamente, pero estás vivo y estoy feliz y vamos a hacer una fiesta. Resulta que el hermano mayor que estaba trabajando en el campo escucha la bulla al regresar a la casa y pregunta a uno de los siervos, le dice, ¿qué es esa bulla? Y el siervo le contesta, tu papá ha hecho matar el becerro más gordo y estamos haciendo fiesta porque tu hermano volvió y está vivo. Y tu papá está tan contento, tan feliz que ha hecho fiesta. Y el hermano mayor se enojó mucho, se puso mal. Dijo, ¿cómo es posible que mi hermano que ha gastado los bienes de mi padre viviendo perdidamente, ahora regresa y mi papá le hace una fiesta? ¿Cómo es posible eso? Yo no puedo entender. Y tenía un enojo en su corazón porque no podía entender la forma en cómo el padre miraba la situación. Y ciertamente a veces nosotros también pasamos por esos momentos. Cuando no entendemos por qué a mi hermano Dios lo bendice y a mí no. Y pensamos y decimos, ¿por qué si ese sinvergüenza ni siquiera va a la iglesia, ni siquiera diezma y se porta mal y mira cómo Dios lo bendice? Nos cuesta entender el amor de Dios. El salmista decía, tu amor es tan indescriptible que me rodea por delante y detrás. No lo puedo entender, no lo puedo explicar, decía el salmista. Y es verdad. El amor de Dios excede todo conocimiento humano. Y
y va más allá de la razón muchas veces, de lo razonable. Entonces, este hermano, probablemente nosotros podemos decir con justa razón estaba molesto. Tenía toda la razón para molestarse, tenía toda la razón para estar enojado, para sentirse como se sentía. Entonces, el padre, que es tan amoroso con el hijo menor, pero que también es amoroso con el hijo mayor, sale y le ruega, hijo, no, ya cálmate, no estés enojado, mira, trata de entender la situación. Tu hijo estaba muerto, tu hermano estaba muerto, pero ahora vive. Y creo que es un tiempo de alegrarnos, de regocijarnos. Luego nos sentaremos a hablar y para que nos cuente su experiencia, pero hijo querido, o sea, no te sientas así, no te sientas mal. Vamos, entra, nos regocijaremos, nos alegraremos, comparte mi alegría. Tú me veías todas las tardes parado en la puerta, en la ventana, esperando que tu hermano regresara y tarde, día tras día, y no regresaba hasta que un día lo vi y mi corazón se alegró tanto que corrí hacia él, lo abracé y lo besé y no me importó escuchar su historia. Todavía no sé qué fue lo que le pasó, porque lo único que me importaba era que estaba vivo y que regresó a la casa. Eso es una suficiente razón para alegrarnos, ¿no te parece? Y el menor, el mayor dijo, no me parece. ¿Cómo es posible, padre, que yo te he servido todo este tiempo, no desobedeciéndote en nada? He trabajado de sol a sol todos los días. He sido obediente a tu palabra. Todos los días el sol pegaba sobre mis espaldas, sobre mi rostro, y he trabajado duro y tú no me diste nada. Ni siquiera mataste un cabrito para que yo me alegrara con mis amigos. Este hombre, que aunque era obediente, no podemos desmerecer eso, su mente no era la mente de un hijo, sino que era la mente de un jornalero. Ese hombre, el mayor, no entendía que todo lo que era del padre, de su papá, también era de él. No entendía. Y vivía como un jornalero. A diferencia del menor, que él sí entendía que era hijo y que por esa razón, aunque hizo mal, no vamos a aplaudir lo que hizo, pero entendía que era hijo, que porque era hijo, pues le tocaba parte de la herencia. Y luego entendió que era hijo y decía, voy a volver a mi casa. Y sí, ya, no tengo derecho a llamarme hijo, pero voy a pedirle a mi papá que me haga como uno de los jornaleros. Pero él entendía muy bien las cosas, entendía mejor que el hermano mayor en este sentido, ¿sí? De entender que el padre tenía y lo que tenía era también de él. Muy interesante, ¿no? En cambio el otro no. Tenía a su papá ahí, pero vivía como un jornalero. Entonces el padre le dice, pero hijo, o sea, todo lo que es mío es tuyo. No era nada más que tú tomes ese cabrito y te regocijes con tus amigos. Eso era todo lo que debiste hacer. No entendía. Él tenía una mente jornalero, pero no tenía una mente de hijo, ¿sí? Ahora, ¿cómo estás tú? ¿Tú tienes esa mente de entender que todo lo que es del Padre es tuyo? Que todo lo que el Padre ha hecho por nosotros en la cruz es para darnos el privilegio, y no solamente el privilegio, sino la autoridad, la potestad de llamarnos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, todo lo que es del Padre es nuestro. No es nada más que echemos nuestra mano, lo tomemos y lo usemos. Pero tristemente, amados, la mayoría de nosotros vivimos sin entender que todo lo que es del Padre es nuestro. Y nos pasamos la vida pidiendo cosas que ya son nuestras. Cuando el Padre, su respuesta, la respuesta del Padre es, extiende tu mano, Boris, toma, porque eso es tuyo y úsalo.
pero nos pasamos la vida viviendo como si no tuviéramos nada. Yo creo que el padre debe entristecerse cuando nosotros como hijos no entendemos que todo lo que es del padre es de nosotros. Y además le dice, yo siempre estoy contigo. Wow, qué declaración más tremenda. Yo siempre estoy contigo. Tristemente, muchas veces no entendemos que Dios siempre está con nosotros. Es más, la palabra de Dios nos muestra que Él es el eterno presente. El salmista decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. O sea que en Hechos, la palabra de Dios nos muestra que Dios está más cerca que nuestro propio aliento, porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos y en Él existimos. Y a veces tenemos una concepción de que Dios nos dejó, que Dios está lejano, que Dios, quién sabe si entiende y conoce mis problemas. Tenemos una idea distorsionada de Dios a pesar de que somos hijos. Y tenemos una mentalidad como la mentalidad que tenía el hijo mayor, que no entendía que todo lo que el padre tenía era de él y no entendía que el padre siempre estaba con él. O sea que por no entender eso, él no disfrutaba de esa riqueza tan inefable de entender y saber que todo lo que el padre tenía era de él, que no era nada más que debía extender su mano, tomar lo que necesitaba, usarlo y entender que su padre estaba ahí con él todo el tiempo. Amados, necesitamos cambiar esa forma de pensar. Esa forma de pensar, de vivir como mendigos, de vivir como si no tuviéramos nada, de tener esa mentalidad de pobreza, de miserables, de nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a poder hacer nada porque es que no tengo, soy pobre, no tengo nada, soy un gusano que se arrastra en este mundo, cuando la palabra de Dios nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha equipado para vivir la vida cristiana. Nos ha dado de su espíritu, ha derramado su amor en nuestros corazones. O sea, nos ha pasado de muerte a vida. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y estamos completamente en Él. La palabra de Dios dice que toda la plenitud de la deidad de Dios está en Cristo Jesús y nosotros estamos completos en Él. Jesús dice en Juan capítulo 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si permaneces en mí, llevaréis mucho fruto. Luego dice la palabra, el que bebe de mí nunca más tendrá sed. El que come de mí nunca más tendrá hambre. Pero nosotros nos pasamos la vida, ay, estoy sediento de Dios y necesito escuchar una canción para elevar mis emociones. No, debo dar gracias a Dios que Él es el buen pastor y nada me faltará. Y junto a corrientes de agua me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. Su vara y su callado me infunden aliento. Él adereza la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Dios, gracias. No tenemos que andar por este mundo ni como el hijo menor que se fue con su herencia, despilfarrando la herencia de Dios, de su padre por el mundo, gastándolo sin ton ni son y luego viéndose en la
en la pobreza extrema sin tener ni para comprar un pedazo de pan. Pero tampoco viviremos como aquel hijo que viviendo en la casa de su padre, vivía con la mentalidad de un jornalero y ni siquiera sabía lo que tenía. Por lo tanto, al no saber lo que tenía, pues no podía usarlo. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Sin saber lo que tenemos y al no saber lo que tenemos, pues no podemos usar lo que tenemos. Así de sencillo. Y trabajamos duro tratando de agradar a Dios. Pero no está mal que agrademos a Dios. Obviamente, si trabajas duro, con pasión para traer gozo al corazón de Dios, eso está bien. Pero si tú le añades a esa idea que trabajas con pasión, con entereza, con sacrificio para lograr el favor de Dios, ahí estás mal. Porque entonces tienes una mentalidad de jornalero. Voy a trabajar todos los días, no te voy a desobedecer en nada. ¿Y qué era lo que estaba esperando él? Que el padre le diga, bueno, has trabajado esta semana increíblemente, mira, te voy a dar un cabrito y ve a gozar con tus amigos. Y como no le daba, entonces el hombre estaba amargado. No entendía, no sabía que el cabrito que tenía el papá era de él también y que si él quería comerlo, pues no era nada más que tomarlo, matarlo y disfrutar con sus amigos. Al no saber eso, no lo pudo hacer. Y al no hacerlo, su corazón estaba amargado. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Amargados contra Dios, amargados contra la vida. Ay, si un día yo pudiera tener, si un día yo lograra, si un día, como nunca llega ese día, porque no entiendes que eso que estás buscando ya lo tienes y que sigues buscando, sigues tratando de hacer cosas para lograr aquello. Nota, ¿no? El hermano mayor trabajaba duro para lograr aquello que ya tenía y que no era nada más que tomarlo. Qué triste ver a la iglesia así, algunos hermanos así, tratando de alcanzar aquello que ya tienen. ¡Wow! Espero en la gracia de Dios que Dios alumbre nuestro entendimiento en esta tarde y que podamos alinearnos con Dios y dejar de vivir una vida miserable como no teniendo nada, como arrastrándonos en este mundo, como viviendo sin Dios en este mundo, sobreviviendo. Amados, Dios ha derramado su espíritu en nosotros. Somos hijos de Dios y como tales tenemos que vivir en este mundo. Amados, que Dios salve nuestro país. Por favor, no dejemos de orar en estos días. Las elecciones para el Congreso se acercan inevitablemente y debemos orar por este país para que los colombianos entendamos que en nuestra mano se entrega un poder ese día para marcar el destino de nuestra nación. Y luego que una vez se nos entrega el poder, nosotros lo devolvemos en las urnas y de ahí son 4 años que luego tenemos que asumir las decisiones de lo que hicimos en las urnas. Entonces es un tiempo de bastante seriedad y patriotismo. Muy bien, amados, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios y ciudadanos de Colombia vamos a hacer nuestra labor patriótica de salir a votar, por favor. En Colombia hay, según los datos, un 75% que no está de acuerdo con la violencia ni con el socialismo, ¿sí? Pero tristemente, el 75% de esas personas, el 50% del 75% no ejercen su derecho que tienen de ir a votar, o sea, se abstienen de ir a votar.
Y entonces, irónicamente, el 23% de la gente que no ama a esta nación, que quiere su destrucción, ganan con el 23%. Ese es el peligro cuando nosotros nos abstenemos por ignorancia, por no entender bien las cosas, así como el hermano mayor. Cuando uno no entiende las cosas, actúa y vive en la ignorancia. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. Muchas bendiciones y una vez más, Dios salve Colombia. Gracias.